Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la hora típica de la siesta para escuchar dos conferencias que seguro que van a ser muy interesantes y muy productivas en el marco de este congreso. Para no perder más tiempo, que nos apremia ya, voy a presentar a la primera de las conferenciantes, María José Bruña Bragado, que es profesora titular de la Universidad de Salamanca, de cuyo departamento de literatura española y hispanoamericana es subdirectora y coordina las actividades literarias venezolanas. De 2000 a 2010 enseñó e investigó en Estados Unidos, Francia, Uruguay y Suiza, Brown, Pensilvania, París 8, Saint-Denis, Universidad de la República y Neuchâtel. Es especialista en estudio de género y literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI, sobre todo región del Cono Sur, y escribe también acerca de las artistas intelectuales de la Edad de Plata y su posterior exilio. Sus últimos trabajos son la traducción y estudio de Este pobre cuerpo, testimonio de campo de exterminio nazi, de la italiana Giuliana Tedeschi, apellido paradójico, que salió en Eolas ediciones de 2023. París el Alba, edición crítica de estudio y selección de la poesía de Gioconda Belli, el premio 22 Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2023, así como varios artículos sobre la poesía de la colombiana Piedad Bonet. La narradora venezolana Liliana Lara también está ahí. Entonces, tienes la palabra. Ella misma os va a decir de lo que va a hablar. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Natalia por dejarme ser una infiltrada o intrusa en la dimensión fantástica y aprender de colegas tan lúcidos e interesantes. Gracias por tu generosidad, Natalia. El título lo he cambiado efectivamente y he tenido que descartar, a mi pesar, a Fernanda Trías, a la que admiro muchísimo, pero por cuestiones de tiempo me voy a centrar en Dolores Reyes y en Tamara Silva. Y el título, también un poquito, se llama Espectropolítica y Humanimalidad, Dolores Reyes y Tamara Silva, o la imaginación sensible como resistencia a la violencia. Se me escucha bien a esta distancia, ¿verdad? 1. Rarezas rioplatenses, una breve genealogía. Miraba de frente lo terrible, el misterio de una figura recorriendo la chacra, Roberto Echavarren. Hay una constelación hirviendo adentro de una piedra, Marosa Di Giorgio. Rubén Darío publica en 1896 Los Raros, ensayo clásico donde entre los parnasianos y simbolistas solo aparece una escritora rara y genial, Rachilde. En 1966 ve la luz 100 años de Raros, de Ángel Rama, y se incide con el término, además de la capacidad de renovar la tradición de un modo original, en la práctica de una beta considerada relativamente menor o casi secreta en Uruguay hasta ese momento. Esa dimensión imaginativa que indaga en el reverso de las cosas. Lotramont, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, María Inés Silva Vila, Marosa Di Giorgio, Armonía Somers o Tomás de Matos. Noel Trick, por su parte, preferiría el vocablo atípicos para aquellos que escriben algo inclasificable, enigmático, inconfundible. Más tarde, Carina Blixen hablaría de extraños y extranjeros e incluiría dentro del conjunto de lo raro, lo fantástico y la ciencia ficción. Blixen y Cosse, junto a Rodríguez Villamil, dan un paso más allá y sostienen que esa línea insólita, rara, anómala, es la vía más poderosa, cito literalmente, que recorre la literatura uruguaya. Jorge Olivera aludiría recientemente a ese interés en otras zonas de realidad o por diferentes formas de abordaje de la misma. Claudio Paolini, a quien extrañamos en este congreso, señala que la literatura uruguaya conecta con lo fantástico, pero con lo fantástico liminar y fronterizo, lo que está más cerca de los bordes que del centro o nódulo. En definitiva, lo fantástico uruguayo es un fantástico raro dentro de la rareza. Finalmente, Hugo Achuga se refiere a situaciones o productos en los que se ejercen diferentes formas de disenso estético o político, Rancière Dixit.
Si acudimos al diccionario de la Real Academia, raro es lo inhabitual, extraordinario, poco común. Y también lo extravagante de genio o de comportamiento y propenso a singularizarse. Rareza, imaginación, expresividad. Si Hugo Eraño optara por el vocablo imaginativo, igual que Rama, Graciela Mántaras lo hará, cito, por diferente, distinto de las líneas narrativas tradicionales apoyadas en el realismo, la verosimilitud, el psicologismo. Raro es el adjetivo que mejor parece englobar múltiples líneas: surrealismo, malditismo, literatura fantástica, irrupciones de lo maravilloso, irracionalismo, humor negro, presencia del absurdo. Fin de cita. Jorge Rufinelli considera que algunos de estos rasgos expresivos están presentes especialmente en autoras y autores uruguayos de finales de los 60. Pero vayamos también al género y a las raras. Empezamos mencionando a Gachilde, en el libro Los raros, en el ensayo de Rubén Darío. Silvia Molloy escribe en 1985 el artículo Dos lecturas del cisne, Rubén Darío y Delmira Agustini, fruto, por cierto, de uno de los dos encuentros feministas fundacionales de la década de los 80 en América Latina. El otro fue el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana de Santiago de Chile, con Lucía Guerra, Miriam Richard, Carmen Berenguer y Yamila Ortiz. El Congreso de Río Piedras, de Puerto Rico, dio lugar a la compilación, rara de encontrar hoy, La sartén por el mango, encuentro de escritoras latinoamericanas. En él, Molloy se interrogaba: ¿se habrá pensado lo suficientemente en el Uruguay como tierra privilegiada de raros y precursores de vena y venas originales? Mencionaba a Julio Herrera y Reisig, a Delmira Agustini y a Onetti. Junto a todos los citados podríamos añadir a María Eugenia Vázquez, Cristina Peri Rossi, Tamara Silva o Fernanda Trías, aunque convendremos desde Darío, y con seguridad la salmantina Carmen Martín Gaite apoyaría la afirmación, siempre es mucho más fácil y desafiante, más difícil y desafiante ser rara que ser raro. Uruguay, aunque se podría decir que el Río de la Plata en sentido amplio, Lamborghini, Silvina Ocampo, Borges, Bioy Casares, César Aira, Pizarnik, Copy, Fogwill y más recientemente Schweblin, Cabezón Cámara, Almada, Enrique, Harwick, Silva, sería entonces este Río de la Plata un dominio fértil y privilegiado para lo anómalo, extraño, visionario, inusual o insólito, vinculado con frecuencia a lo surreal, fantástico o espectral. En Comilfo, sobre lo raro y sus múltiples puertas, incluido en la compilación de lírico coordinada por Javier Uriarte y Valentina Litvan, Achugar afirmaría que lo raro es también lo excéntrico, queer, no convencional, no normativo, y en este sentido es lo expulsado, lo rechazado, lo que no responde a los parámetros uniformizadores del heteropatriarcado. En suma, lo abyecto. 2. Lo ominoso y abyecto, la otredad amenazante y su potencial político. No voy a entrar en taxonomías de lo fantástico, tarea que me llevaría todo el tiempo del que dispongo y que dejo además para los expertos, pero sí quisiera destacar una observación del crítico uruguayo Claudio Paolini, en la que rescata a Antonio Damasio, el neurocientífico portugués, que pone énfasis y privilegia siempre lo sensorial, los sentidos, la base de las emociones y la conciencia sobre lo racional. La elocuente cita dice: a través de algunos postulados de la neurociencia se desprende la idea de que los objetos que forman parte de la realidad exterior, tal como son percibidos por los seres humanos, son el resultado de una construcción del cerebro. Nazaret Castellanos enumera 7 sentidos y no 5, y dice que 2 que no conocemos son clave. Afirma: el cerebro puede simular, dentro de las regiones somatosensoriales, ciertos estados corporales como si en realidad ocurrieran, y dado que la percepción de cualquier estado corporal se halla enraizada en los mapas corporales de las regiones somatosensoriales, percibimos ese estado corporal como algo que realmente ocurre, aunque no sea así.
Fin de cita. Sea como fuere, y es interesante para reflexionar como lectores de lo fantástico el hecho de que el cerebro simule y no se engañe, Sara Ahmed, en La política cultural de las emociones, argumenta que las emociones son en realidad realidades sociales y públicas. Sirven para crear límites, definir grupos y establecer jerarquías de poder. Las emociones son política, lo que sentimos cuando leemos y escribimos es político. Así, puede que la mayor parte de la realidad no sea perceptible o visible, como rezan las referencias iniciales de Roberto Echavarren y Marosa Di Giorgio, y que lo que se puede aprehender a través de los sentidos sea mínimo o insignificante, una gota en el océano, esa constelación que hierve dentro de una piedra, ese mapa misterioso para el que nuestra imaginación o percepción, como diría Ida Vitale, no es suficiente. En este sentido, la rareza nos rodea y solo en momentos puntuales tendríamos la sensibilidad o capacidad perceptiva para notarla. Esa rareza puede ser utilizada por la escritura como instrumento político para generar rabia, miedo, desconcierto, duda, pero también para que esas emociones, esa sensibilidad se convierta en una firme apuesta política, para que tomemos conciencia, para que exijamos justicia, reparación. Como diría Spinoza, de tanto imaginar, las cosas se convierten en reales. Por otra parte, los relatos fantásticos, al dejar en evidencia puntualmente esa constelación, normalmente encubierta, velada, siempre latente, transforman, ya sabemos, lo familiar o cotidiano en ominoso, propician el acceso a esa otra dimensión inquietante teorizada por Freud. Lo siniestro entonces muestra lo que no percibíamos y estaba allí. Desestabiliza o distorsiona una visión homogénea, complaciente, unívoca y monolítica de la realidad, a partir de duplas o dicotomías intersticiales, a través de los umbrales, límites o fronteras entre lo animado e inanimado, la realidad y el sueño, la vida y la muerte, y también de la reiteración rizomática de situaciones traumáticas, la doblez de identidades o la frecuente alusión a heridas o escisiones de órganos. Siniestro y abyecto, como ayer se decía, son a 100 veces de la misma hoja. Sabemos entonces que lo bizarro conecta con el efecto siniestro, das Unheimlich, que Freud enuncia, pero que revisita el En situ en clave de género. El psicoanálisis feminista reinterpreta el concepto freudiano de la inquietante extrañeza para explicar cómo la sociedad patriarcal relega lo femenino a un lugar doméstico, conocido, interior, íntimo, que, ya lo dijo ayer Alejandra Mato al hablar de la casa, es a la vez peligroso, incluso aterrador. Es el lugar de todas las violencias, física, sexual, económica, psicológica, vicaria. Lo femenino se percibe como inquietante porque representa aquello que escapa al control y a la lógica fálica universal. Las teóricas feministas argumentamos que el patriarcado construye la identidad masculina sobre lo conocido, el sujeto, y designa a lo femenino como lo otro o desconocido. Este territorio reprimido y misterioso genera extrañeza y a menudo terror. Pensadoras como Hélène Cixous, Lucy Irigaray o Julia Kristeva analizan cómo aquello que la cultura intentó reprimir sobre el cuerpo materno y lo femenino retorna de forma amenazante en la cultura y en la psique. Lo abyecto femenino de Kristeva se encarna como una sacudida, se impone o materializa, se le pone cuerpo a partir de lo espectral, logrando un embodiment o encuerpamiento o acuerpamiento que hace justicia poética y cuestiona los discursos hegemónicos de todos los ámbitos, jurídico, social, periodístico. Se propone también que el verdadero conflicto es la envidia de la capacidad creadora o afectiva, es lo que propone el materialismo cultural francés, los estudios culturales franceses. Se envidia esa capacidad creadora o afectiva, esa sensibilidad extraordinaria para los cuidados, esa sensibilidad en sentido amplio, creadora y procreadora de la mujer. Lo que produce una extrañeza y un rechazo cultural es la maternidad, el goce, la jouissance, el plaisir femenino y su potencial político. Y lo verdaderamente aterrador y monstruoso es el sistema neoliberal y heteropatriarcal que excluye, reprime, invisibiliza, margina y está hoy, aunque nunca se fue, de retorno virulento, tal y como explica Mary Louise Pratt. 3. Rarezas de campo.
Antes de adentrarnos en la obra de estas dos heterodoxas rioplatenses de hoy, me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre la excentricidad en la localización periférica de sus textos, en el espacio que nos había propuesto este año Natalia, como una propuesta de reflexión, ¿no? En sus temas, que son ajenos al elitismo, al cosmopolitismo y al conformismo mercantil de la urbe, y están centrados en el interior, en el campo, en los suburbios, en los márgenes que reproducen las injusticias sociales y políticas de los centros de poder. Ellas serían, tanto Tamara Silva, como en realidad Fernanda Trías, y como Dolores Reyes, más Boedo que Florida, más interesadas en lo bárbaro que en lo civilizado, o más bien en la barbarie de lo civilizado, en la normalización de la violencia y la banalidad del mal, de Hannah Arendt, que el capitalismo gore, según denominación de Saya Valencia, ha extendido y replicado y al que nos hemos acostumbrado. Sitúan sus textos en el campo, lejos, como digo, de los centros urbanos, económicos o de poder, en una suerte de nuevo costumbrismo fantástico, en cuya tradición se podría incluir también a Morosoli, a Víctor Cuña, Delgado Aparaín, hablando de Uruguay, Diego Recoba, Gonzalo Vaz, más recientemente Lalo Barrubia, pero también Fabián Severo, Selva Almada, Federico Falco, si hablamos de Argentina. Cometierra, 2019, de Dolores Reyes, y Desastres Naturales, 2023, de Tamara Silva, son dos textos recientes que inciden en la brutalidad y lo monstruoso cotidiano normalizado como un fenómeno colectivo nada irracional y bien medido que permea hasta el punto de anestesiar por saturación y costumbre nuestro imaginario, nuestras emociones, nuestra existencia. Desde una perspectiva inusual, según Carmen Alemán, tanto los cuentos de Silva como la novela de Reyes se enmarcan en una coyuntura crítica en lo que a los derechos humanos, y específicamente a los derechos de las mujeres, de la infancia, de los animales, se refiere, recordemos el manifiesto de Donna Haraway, y ofrecen, a partir de una modalidad no mimética, un revulsivo a ese hábito perverso y sistematizado de la violencia. Ofrecen formas de cuestionamiento y reparación estética al horror heteropatriarcal y al ecocidio que atraviesa todos los dominios, socioeconómico, político, educacional, cultural. El efecto perturbador o siniestro, pero también la expresión del objeto, se infiltra en las ficciones para hacernos reflexionar, y la naturaleza como ente poderoso, vivo y agente, Haraway, que conecta con las culturas originarias de América Latina, parece advertir a los humanos a través de manifestaciones sobrenaturales, poderes de visión, adivinación, animismo, del desequilibrio, la falta de armonía y la injusticia. Esa naturaleza concebida como Pachamama o Abya Yala puede ser reveladora para enfrentar aquello que no es, entre comillas, natural, sino que obedece a un propósito político bien articulado desde las instancias de poder. Foucault. Examinaremos si estas ficciones audaces y conscientes, además de visibilizar formas de violencia sistémica, pueden contribuir de alguna manera a hacer tomar conciencia, alertar de cara al futuro, Todorov, y reparar el daño a través de la subversión fantástica de los imaginarios de dominación institucionalizados por el neoliberalismo, según dice Mabel Moraña. 4. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque ya estamos bien. Cometierra, de Dolores Reyes, donde la tierra habla o la reparación afectiva de la espectropolítica. Con cita de Michel Foucault, là où il y a pouvoir, il y a résistance. Allá donde está el poder, está la resistencia. Empecemos por la autora que no es uruguaya, pero sí excéntrica dentro de la literatura argentina, igual que lo es la Selva Almada de Chicas muertas o ladrilleros. Extraña o extranjera en su propio país, aunque su novela ha entrado de lleno incluso en los programas de enseñanza a pesar de Milei. En Cometierra, 2019, nos adentramos en el potencial político y feminista, ecofeminista, de la capacidad visionaria y de adivinación, del oráculo para anunciar catástrofes como un don, como una suerte de talento inesperado y del que se descubre su capacidad curativa, sanadora, reparadora, justiciera, pese a que históricamente se ha relacionado con la alucinación, el doble y la locura, y las mujeres han sido penalizadas por ello, crucificadas, quemadas en la hoguera, vistas como sospechosas, estigmatizadas. Y también nos adentramos con Cometierra en el dominio de la sabiduría popular y ancestral de los pueblos originarios, rechazada y despreciada, considerada un atraso.
Desmontar la supuesta barbarie a través del personaje de la mujer tierra enigmática que dice la verdad al poder, aparentemente civilizado, Said, y señala lo artificial del mercado y cómo se aleja de las raíces, es volver a ese terreno que también enuncia Mabel Moraña en su libro El monstruo como máquina de guerra, al dominio de las hechiceras, las brujas, las adivinas, como la Machi de Lumpérica, como las condenadas a cruz por su sexualidad desbordante en Reina Amelia de Marosa di Giorgio. De esto creo que nos hablará mañana por extenso Ana Bocuti. Es el territorio, como dice Moraña, de las leyendas, las creencias y tradiciones orales y populares, que mantienen vivo lo anómalo, lo paranormal, la memoria del trauma. En el marco de la desprotección ciudadana y la marginalidad, en medio de agua, barro, basura, la protagonista de Cometierra, de niña, descrita como un bicho desprolijo y despeinado, tiene una visión al comer tierra y sabe que su padre ha matado a golpes a su madre. Nunca más mamá y yo, nunca más mamá y yo, repite como un mantra. A partir de entonces, tras el trauma iniciático y en una primera persona vertiginosamente oral y popular, la protagonista en este Bilbus Roman postcapitalista va eligiendo y tomando partido. En ese extrarradio carenciado y sórdido al que pertenece, en ese límite de la exclusión social, piensa por ejemplo en las medias lunas como un festín con el que la policía o el policía le agasajará después de hacer su trabajo, escoge, no sin vacilaciones, la humanidad, la dignidad, la sororidad, y va ayudando con sus visiones dolorosas y abyectas que le causan mal en la tripa, que le dan arcadas, le hacen vomitar a lo largo de toda la narración. No en vano traga tierra ligada a esas personas desaparecidas, va ayudando a madres en medio de la desesperanza, el abuso, la precariedad, la vulnerabilidad más absoluta. Entramos de lleno en la espectropolítica de Derrida. Ya sabemos que las visiones y lo espectral escapan a las oposiciones binarias tradicionales, vida-muerte, presente-ausente, sueño-realidad, y representan desde una perspectiva política la justicia por venir. Una promesa no cumplida del pasado que sigue exigiendo respuestas y responsabilidades en el presente atroz y violento. Derrida utiliza esta metáfora para señalar que el pasado siempre interpela y debemos reordenar el régimen sensible y político actual. Dolores Reyes apunta así, con un lenguaje crudo, a este mundo en que las mujeres, igual que los animales, son pedazos de carne, son zoe y no bios, son mercantilizadas, secuestradas, violadas, asesinadas, tan explotadas como la tierra. Pone el dedo en la llaga de los feminicidios con una referencia implícita también a las desapariciones forzosas de la última dictadura cívico-militar argentina y a la importancia de la posmemoria como concepto y práctica estética y política. Muestra el miedo, el terror a la maternidad porque las hijas, los hijos especiales desaparecen. Muestra el miedo al hecho de ser mujer y más en los márgenes. Su apuesta narrativa inusual es una manera de dar cuerpo, de acuerpar a las mujeres y a otros raros, aniquilados y olvidados de la historia en su devenir catastrófico y cotidiano. De la misma manera que cuando Bolaño en 2666 ponía nombre y cuerpo a cada una de las asesinadas en Ciudad Juárez, Reyes quiere, además de hacer una denuncia social frontal, dar identidad e historia de vida, quiere acuerpar y sacar del anonimato, nombrar el tabú y la desmemoria, señalar los prejuicios. Reivindica y saca del olvido a las que y los que, luz triste de Ian, asesinado por su padre, la biopolítica y la necropolítica han despedazado. Este concepto de acuerpamiento del feminismo comunitario, activista, nacido en las comunidades originarias, Lorena Cabnal es la feminista guatemalteca que lo creó, es un feminismo significativo en esta novela. Se trata de unirse para resistir, sanar, hacer frente a la violencia, nombrar, dar identidad lejos del anonimato. La novela incide sin ingenuidad también en la importancia de los tejidos, los apoyos y las redes colectivas, de la fraternidad, el acompañamiento emocional, Walter, Miseria y Ezequiel, y el amor como instrumento de resistencia en la línea de lo que señala Todoroki frente al límite, cuidado y afecto entre hermanos, amigos, descubrimiento del amor.
aferrarse al cuidado, a la compasión, a la ternura, a la empatía, a los afectos, a la dignidad humana y a la esperanza es hoy día revolucionario, es un gesto político radical. Con Reyes, con Butler, lloramos los cuerpos que importan, las vidas que sí merecen ser lloradas, en ese presente gore en el que la muerte está de moda, según Sayas Valencia. Con ellas podemos hacer un duelo colectivo y reparador, con Butler y con Reyes, porque según dice Perlonguer, en los cañaverales, bajo las matas, sobre los puentes, en los canales, en los predios, hay cadáveres. Con ellas nos percatamos de hasta qué grado está enferma la masculinidad heteronormativa y acerca de la importancia de nombrar. La frase final de Come Tierra es: y pensé que yo también quería, ahí afuera, un nombre para mí. 5. Desastres naturales de Tamara Silva. Del naturalismo a la humanimalidad, la imaginación como asidero. Con cita de Angélica Lidl. Estábamos en ese tiempo en que cualquier acontecimiento cotidiano era precedido por la muerte. El animismo que atribuye alma, espíritu y conciencia a los seres vivos, volcanes, plantas, animales, humanos, y cuya pulsión latía en Reyes, lo hace también en El Monte de las Furias de Trías y por supuesto en Desastres Naturales de Tamara Silva, premio Bartolomé Hidalgo 2023 en Uruguay. El libro de relatos de Tamara Silva nos desplaza ligeramente y nos sitúa en otro lugar. Al leerlo, pensamos en Leviatán de Hobbes y en El Príncipe de Maquiavelo, en la violencia como rasgo esencial de la condición humana y la sociabilidad, en la máxima, el hombre es un lobo para el hombre, en el poder. Cuando el poder se tambalea, decía Hannah Arendt, surge la violencia. La violencia que es utilizada por el neoliberalismo como mecanismo y tecnología de control, como instrumento político, es inherente en desastres naturales, inherente al ecosistema y preexiste a la norma social. Es el origen replicado burdamente. En la tradición naturalista del Matadero de Echeverría o de los cuentos de Quiroga y Silvina Ocampo, en una vertiente ligada también al costumbrismo o regionalismo, con su jerga oral, rural, coloquial, sus personajes marginales, precarizados, abandonados y sus espacios agrestes con gallinas, caballos, chanchos y gauchos, se nos recuerda que mal y bien conviven en la naturaleza y en la cultura, que las víctimas pueden ser siempre también victimarios. Todo depende de quién ostente el poder. Nunca sabemos qué lugar vamos a desempeñar en una situación imprevista y límite, y toda la conciencia ética y el impulso civilizatorio no nos prepara para la deshumanización cuando se trata de sobrevivir, de subsistir. Por eso las atmósferas de desastres naturales son desasosegantes, asfixiantes, de presagios funestos, enrarecidas justo antes o después del accidente, del desastre, del asesinato. Nada natural, ahí la ironía. De las diversas muertes que parecen enumeradas casi como en maneras trágicas de matar a una mujer, de la antropóloga cultural Nicole Logo, sobre las tragedias clásicas y las maneras de morir de las mujeres en las tragedias clásicas. Hasta cierto punto se podría afirmar que los relatos de este libro están en el umbral de la romantización o espectacularización efectista de la violencia. Hay fascinación por ese mal y esa violencia, pero creo que hay también una advertencia acerca de la ya sabida agonía dócil o pasiva del humanismo en los tiempos del hiperconsumo y del antropoceno. La vulnerabilidad o fragilidad de la vida, que pende todo el tiempo del hilo de la parca y de la suerte ética del azar, se relaciona aquí con la infancia, con lo siniestro, con lo grotesco fantástico. Gigantes, curanderas, ogros y seres anómalos que vienen de la memoria oral. Metamorfosis o transfiguraciones que parecen tomadas de los más oscuros cuentos de los hermanos Grimm. Transformaciones abyectas en sapo, por ejemplo. Cosificaciones, precarizaciones o carencias como la discapacidad o el abandono por madres prostitutas, padres que se van. Todo este cortejo campa por doquier a lo largo del libro y se sugiere que todos somos discapacitados, residuales. A todos los humanimales, según Donna Haraway o Marta Segarra, nos falta algo y somos potenciales víctimas. En la línea del feminismo y el ecofeminismo, de Hollande Gouge a Mary Wollstonecraft, de Alicia Puleo a Vandana Shiva,
Aquí hay perros sordos, niños sin brazo, cuerdas serpientes, piedras, animales o seres que piensan. Isabel Balza, en el artículo «Si esto es una vaca, feminismo y biopolítica de la carne», afirma que los estudios animalistas y el feminismo comparten la crítica a la ontología dualista entre animales humanos y animales no humanos. Ya en 2008 reflexionaba también sobre ello Derrida, quien crea el neologismo carnologocentrismo, en paralelo al falogocentrismo, que teoriza con el Ensixu. Y antes aún, Aristóteles, a diferenciar entre vivientes y no vivientes. Para el pensador griego, los animales y vegetales tienen alma. De forma análoga, en desastres naturales, toda la materia importa, toda la materia vibrante. Animales, vegetales, personas. Todos son asediados por la violencia. Feminicidio, suicidio, filicidio, fratricidio, ecocidio. En suma, hay una cualidad que tiene que ver con la agencia, conciencia y movilidad, sensibilidad, viveza. Y esta la tienen vegetales, piedras, animales humanos y animales no humanos. Esta horizontalidad, los dedos sangran, los miembros se fragmentan del cuerpo, la tierra se seca, los humanos no se distinguen de los no humanos en sus alaridos cuando son asesinados, es palpable en el libro de Silva. La vitalidad de la materia toda es clara y hay una reconfiguración y anulación de esas oposiciones vida-materia, humano-animal, voluntad-determinación, orgánico-inorgánico, además del fatalismo heredado del naturalismo del 19. Nada se puede hacer frente a la muerte fea, repentina, grotesca, espantosa, cuando tiene el capricho azaroso de aparecer, cuando el poder nos hace elegir, cuando el peligro es inminente. Están al mismo nivel la violencia y brutalidad patriarcal, por ejemplo, de un niño enroscado con una piola como un cordero, que el asesinato sucesivo de animales, en otro de los cuentos, o la tierra yerma, abandonada, esquilmada. Silva muestra el giro material de la teoría feminista frente a la ontología especista, en que la naturaleza es contemplada como agente activo y cruel, anterior a la construcción social imitadora, y apuesta, Silva, finalmente, más allá del ruido de huesos, más allá del deterioro de cuerpos y objetos y los paisajes desolados, apuesta por el hecho de que es nuestra capacidad de imaginar y contar esa herida, esa fractura, lo que nos hace sobrevivir. Es el abrazo de una madre, como sucede al final de uno de los cuentos, lo que sostiene de otras orfandades. Concluyo. Las dos autoras comparten un universo orgánico de extrañamiento o enrarecimiento a partir de la creación de atmósferas desasosegantes, inquietantes, turbadoras, espesas, asfixiantes, con una vaguedad y poder de sugerencia que se aproxima a la pesadilla surreal y fantástica. Y así, lo inusual se convierte en el mejor antídoto para afrontar o confrontar el miedo, el abandono y el olvido de la violencia pasada, para advertir también, como el Angelus Novus de Paul Klee, revisitado por Walter Benjamin, de la violencia futura. Cara y contra cara, ese pasado y ese futuro aterradoras, como dice Hannah Arendt, de nuestro mundo. Llevan a cabo tanto Tamara Silva como Dolores Reyes una indagación fresca, original, a partir de la irreverencia y la provocación, a partir de la desestabilización de categorías fijas, del rescate de tradiciones oraculares primigenias y de la revalorización de los afectos y cuidados, de la resistencia a partir de los afectos. Son los dos libros notables e imprescindibles ejercicios de riesgo y de justicia poética, porque visibilizan, desde una mirada política y de género, lo hasta hace poco invisible. Visibilizan lo que formula Agamben como cuerpos vueltos invisibles por el mal. Así, con el centro en la espectropolítica y en la humanimalidad, Reyes y Silva muestran cómo la imaginación sensible puede ser un instrumento de resistencia a las violencias. Bien, muchas gracias, María José. También por ajustarte el tiempo, también perfectamente, sí. Después pasaremos al debate cuando haya terminado Patricia.
Y de efecto ahora tenemos a Patricia Poblete Arday, que es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigadora y profesora titular de la Universidad. Cuando se acabe la asamblea, continuaré, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Entonces, de la Universidad, como decía, Finisterre, en Santiago de Chile, es autora de los libros de ensayo Bolaño, Otra vuelta de tuerca, de 2010, El mal como voluntad de la mirada, los relatos de Francisca Tarío, y de 2011, así como de la novela Marcha atrás, de 2005. Sus estudios sobre la narrativa fantástica han sido publicados en numerosos libros y revistas académicas de América y Europa. Es directora del proyecto Planimetría Literaria de la novela chilena de los siglos XX y XXI, actualmente en exhibición en la Biblioteca Nacional de Chile, por si alguien se pasa por ahí, y del seminario permanente Nuevos Imaginarios de la Domesticidad. Y nos va a hablar de Ariadne Casellamau, cronista del Apocalipsis. Todo tuyo. ¿Sí? ¿Se escuchó? Muchas gracias. Quiero tomarme un par de segundos para agradecer. Ahí sí, vale. Gracias. Quiero tomarme un par de segundos para agradecer a mis compañeros de proyecto que están en la mesa, los que están en el público y quienes ya tienen, lamentablemente, no nos han podido acompañar. Apagan los móviles. Se oye muy lejos. ¿Sí? ¿Todo de nuevo? Yo creo que sí. Vale. Voy a probar. Ok, ¿ahí sí? Perfecto. Ok, gracias. No, decía que quería tomar un par de segundos simplemente para agradecer a mis compañeros del proyecto, a quienes me acompañan en la mesa, a los que están entre el público y a quienes no nos han podido acompañar lamentablemente. Y muy en particular agradecerles a Natalia y a Carmen que nos han hecho sentir como en casa o mejor aún. Bueno, al lío. En sus dos obras publicadas a la fecha, la novela Quema, de 2015, y la colección de relatos La oscuridad de su lugar, de 2020, la española Ariadne Casellamau, 1979, construye mundos agónicos, donde se conjugan elementos distópicos y mitológicos para dar cuenta del efecto de las violencias de un orden capitalista y heteropatriarcal. En este contexto, lo femenino se revela como una forma de monstruosidad ética, profundamente crítica, para afirmarse en tanto conciencia y voluntad soberana al margen de todo mandato sociogenérico. Esto último se expresa tanto a nivel de la fábula como en el registro de una voz narrativa cruel y despiadada, que funge como cronista del Apocalipsis. La mentalidad apocalíptica y su correspondiente género literario surge en todas aquellas religiones que se preguntan por el fin del mundo, por el sentido último de la historia y la suerte adversa del hombre justo en un entorno que le es hostil. El masculino no es simple costumbre lingüística. Como todo texto bíblico, el Apocalipsis es un relato que surge desde la cosmovisión patriarcal y por orden del Padre. Su autor es Dios, su mediador, Jesucristo, y su amanuense es Juan, quien escribe durante un destierro en la isla griega de Patmos, siguiendo la orden de Dios. Escribe pues lo que viste y lo que eres y lo que ha de ser después de esto. La apocalíptica es hija de la profecía, aunque hay una diferencia fundamental entre ambas. Mientras que los profetas afirman que los planes de Dios se realizan en la historia y a través de ella, de las leyes que la rigen y de sus estructuras y dirigentes, los apocalípticos están convencidos de que el mundo actual no puede cambiar. Y entonces, la renovación debe producirse mediante la eliminación del orden presente y la aparición de un mundo nuevo, a golpe de cuchillo, ¿no? Y es que el texto del Apocalipsis responde y a la vez encarna imaginativamente trastornos sociales. Las bestias que allí se mencionan simbolizan a los gobernantes corruptos que han arrastrado al pueblo lejos de Dios y es el sufrimiento. Son nuestros antiguos monstruos políticos, pero revestidos aún de la obra religiosa. Anuncian, advierten, funcionan como signos grotescos, pero respetables, de aquello que es evidente: el fanatismo, la decadencia, el despropósito. Y sin embargo, preferimos no ver. Pero el Apocalipsis
desde la lógica religiosa, no es solo un sinónimo de desastre, cataclismo o caos. Ante que todo, es una forma radical de revelación, donde todos, incluyendo los seres humanos, los ángeles caídos e incluso las almas condenadas, seremos finalmente salvados y reconciliados con Dios. Esto es lo que se conoce como la apocatástasis, el cumplimiento de la promesa de justicia y de salvación. Ahora bien, en la obra de nuestra autora hay desastre, hay cataclismo, hay caos, pero no hay revelación. En El hombre del agua, el magnífico relato que cierra el volumen La oscuridad es su lugar, el sentido religioso del imaginario apocalíptico es parodiado de forma claramente demoníaca, según lo propuesto por Norton Fry en poderosas palabras. Contra el mito original de la redención por medio del amor y de la belleza, lo femenino aquí se revela para someter a lo masculino. La narradora, me van a perdonar el resumen, es una adolescente de 18 años, hija única de un hombre que tiene el don de hacer brotar el agua de la tierra. Por más dura e insistentemente que él haya entrenado a su hija, ésta no parece haber heredado su habilidad. Es estéril, dice él, de forma cruel pero elocuente. Ella se siente abrumada por las expectativas de su padre, a quien respeta y teme. Lo llama padre, así, con mayúscula, y lo compara con el profeta Moisés, aquel que separa las aguas del Mar Rojo. En el tiempo del relato, el hombre ha sido llamado a una localidad azotada por la sequía, y su hijo la acompaña, y lejos de recibirlo con reverencia, como correspondería a una persona que posee tal don, la comunidad le exige que llene un pantano, exactamente este pantano, y se niega a aceptar las excusas del hombre, quien trata de explicarles que no es así como funciona la cosa. Ante la cerrazón de los pobladores, que conforman una muchedumbre amenazante, finalmente el hombre promete que será su hija quien oficie el milagro, aun a sabiendas de que la chica no ha sido capaz de, como dice ella misma, imponer su voluntad sobre la de la tierra. Ella tiene echada mi suerte, encara de nuevo la turba y me traiciona 3 veces. Mi hija, mi hija, mi hija, narra la chica, en clara alusión a la traición de Judas, mientras se dispone como a Jesús a enfrentar su destino, cualquiera que este sea. Y entonces sale el pozo de la vida. La cita es larga, pero no tiene desperdicio. Cierro los ojos y en la oscuridad de mi interior me concentro en algo que yace en lo más profundo de mi ser. Sospecho que está ahí, en alguna parte. Me he dedicado a ignorarlo hasta ahora por miedo, pero creo que ha llegado el momento de que nos conozcamos. Así que lo llamo. Primero me parece que duerme, pero luego siento que se agita y despereza lentamente, con un cosquilleo de delicados dedos en mi vientre, como un saludo o el mutuo reconocimiento de los viejos añicos que se encuentran. Es oscuro y lleva tiempo esperando. Acabo de despertarme. Al fin, el suelo que pisamos empieza a temblar, como si 1000 ejércitos se acercaran, aunque en realidad todos sabemos que el ruido procede dentro de la tierra. El pueblo grita, algunos se echan a correr. Nadie viene a ninguna parte. Creo que ya sube y debo deciros que cuando salga, puede que no tenga la forma que esperamos. Puede que sea roja, como el Nilo ensangrentado, o negra, agua negra y cuajada de ira. O quizás se trata de otra cosa distinta al agua, quién sabe. La voz de padre me pregunta, ¿qué has hecho, desgraciada? Abro los ojos solo para ver sus pánicos, su profundo desengaño marcando sobre un fondo violeta, un fondo de desastre, y no tengo ninguna pena, tampoco ninguna satisfacción. Solo paz. Estos, brutales, son los últimos 3 párrafos del cuento y muestran con claridad la emergencia de un poder inmenso asociado a lo femenino. Porque allí donde el poder del padre es contenido y civilizatorio, porque el agua que él hace brotar no da conducibilidad y asegura la subsistencia de los poblados, la hija desata fuerzas destructoras e irracionales. En este sentido, aquí se significa aquello que tradicionalmente se asocia a la feminidad, la sabiduría inconsciente, aquello que no sabemos que sabemos o que no sabemos cómo lo sabemos. Mientras que su irrupción asume la forma de una anagnórisis violenta, de una convulsión cósmica. Nótese la simetría con el relato de Juan. Sí. Cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un terremoto violento.
El sol se oscureció como un tejido de crin. La luna se hizo toda como de sangre y las estrellas del cielo se cayeron sobre la tierra, como Neyera deja caer sus higos verdes sacudidos por un viento fuerte. El cielo desapareció como un volumen que se enrolla y todas las montañas y todas las islas fueron removidas de su sitio. Los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos, todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en las cavernas y en las rocas de las montañas. Fin de la cita. De nuevo, el masculino aquí no es casual. Al Moisés bíblico, aquel que no solo abrió las aguas, sino que también recibió e impulsó la ley del Padre bajo los 10 mandamientos, se le contrapone Lilith, la insumisa primera mujer dada. La narración femenina interpela desde los márgenes al relato bíblico, al menos en dos sentidos. El primero es porque integra sujetos y subjetividades borradas de la historia oficial. En la Biblia, Lilith solo es mencionada en Isaías 34:14 y únicamente en algunas versiones, donde se la llama indistintamente monstruo nocturno, lamia, lechuza y fantasma que espanta de noche. Sin embargo, su figura pervive en el Zohar, el libro más importante de la cábala judía, donde se indica que el hogar de la Lilith maligna, esto es, emancipada del yugo masculino y celestial, es precisamente el Mar Rojo, aquel abierto por Moisés para que el pueblo israelí escapara de los egipcios. El segundo aspecto subversivo de esta narración es que se sitúa en el extremo de la historia. Mientras el origen fue producto de la voluntad masculina y se contó desde ese estigma, tanto el deicidio final como su relato dependerán de una mujer, que por este mismo acto rubrica la cualidad política de su condición monstruosa, interpelando nuestros criterios epistemológicos y éticos. Así comprendido, el monstruo, la monstrua, como ha señalado la profesora Mabel Moraña, encarna la represión y la catarsis, la subversión del margen, la identidad agobiada por la otredad interior y exterior que la acosa. Al recurrir a la simbología cristiana, el relato todavía logra reconciliar el sentido histórico y religioso del ciclo apocalíptico, aunque sea en clave paródica. En cambio, en la novela Quema, cuya primera edición se hizo curiosamente bajo el sello argentino Gog y Magog, se pierde cualquier sentido de trascendencia. Nos situamos aquí en un apocalipsis secular, sin visión, sin verdad, sin revelación, al decir desde arriba. Centrado excesivamente en el fin, sin ninguna expectativa de un nuevo principio. En tanto relato postapocalíptico, podríamos decir que el tiempo de la historia, valga la paradoja, aquí se inicia luego del cataclismo con el que concluye el hombre del agua. Los restos del mundo permanecen humeantes, dejados de la mano de un Dios en el que no se cree, ni que señala. El mal se ha expandido como una fosforescencia opaca, generando, y cito, en diálogo con el título del libro del cuerpo de la autora, oscuridad dentro de más oscuridad. Los sobrevivientes se atrincheran contra el prójimo, procurando disimular el miedo con una violencia tan sorda como estéril. El único rastro de la fe pervive en la pantomima de los rezadores. Cito, personas enloquecidas pero inofensivas, cadáveres que aún caminan y respiran, pero que por lo demás han abandonado la conexión con el mundo. Fin de la cita. El tiempo del relato, fragmentario y dislocado, da cuenta de una cronología imposible en el nuevo mundo. Los personajes se deslizan por cada capítulo dejando ver apenas algunas señas de identidad. Una cabella roja, o rubia, o albina, una cicatriz en la frente, unos calcetines con motivos navideños, a las que luego debemos seguir la pista con suma atención para que no se desvanezcan entre la bruma turbia que parece expandirse desde el espacio del relato. Ello se rubrica en una sola frase. Las cenizas de los incendios saturan el cielo provocando drásticos cambios de tiempo. Dice la voz narrativa, sin especificar si se refiere al tiempo histórico o al tiempo climático. Al igual que en el patrón apocalíptico, el sentido de lo narrado en esta novela no se revela sino hasta el final, que a la vez supone un comienzo. Pero como decíamos, no se trata de un inicio auspicioso. Aquí al final, el capítulo final, señala el principio de la fábula, el primer eslabón de un encadenamiento de hechos que no lleva a ningún lugar ni anticipa ningún sentido.
La historia termina y comienza con Rita, una adolescente que vive en una isla, nótese la simetría con el relato de Juan en Patmos, junto a el galés, un hombrón fuerte y osco que fue la pareja de su madre hasta que ésta se suicidó. El recuerdo de la mujer y de su belleza atormenta a Rita, pero no por nostalgia, sino en la medida en que se interpone entre ella y el galés, a quien ama en secreto. Sobre este telón es que sobrevino un frío feroz, que convierte el entorno en un infierno blanco, y cuyos efectos permanecen incluso cuando la nieve se ha derretido. Como si el invierno hubiese agarrotado la tierra y le hubiera matado el corazón, y nada bueno pudiese salir ya de su ser, como resume Rita. En sintonía con lo que acabas de leer, ¿no? Hacer una pila con las cosas de su madre busca ser para la narradora una forma de borrar la imagen de aquella y marcar un nuevo inicio para ella y para el galés. Un ritual de purificación que sin embargo se tuerce y termina con la destrucción de la casa y la muerte del hombre, pero que sus vecinos no tardan en cobrar. El pueblo entonces se transforma en un pequeño firmamento de incendios que tiene el horizonte de escarlata. Rita observa y reconoce aquello como su obra, pero tras un brevísimo lapso de culpa, un sentimiento tan femenino, ¿no?, emerge otra noción, una alegría intensa, desbocada y irracional. Cito: estaba completamente sola, hechizada por la fascinación de ese mundo nuevo que se abría frente a mis ojos. Podían desaparecer todas las personas de la faz de la tierra mañana mismo, que yo resistiría. Sobreviviría como las cucarachas, dura y esquiva. Me había llegado el momento. Ahora yo iba a reinar. Fin de la cita. Estas, las líneas finales, presentan una clara similitud con el cierre del Hombre de Roca. En tanto, ambos clausuran un mundo y vislumbran la emergencia de un nuevo orden. La fábula que allí se inicia en Quema articula una cosmogonía violenta, diríamos más bien una cosmoagonía, en tanto da paso a un tiempo muerto y sin esperanza, que es el que Rita efectivamente llega a reinar. Sí, dentro del imaginario religioso, el poder masculino se simbolizaba en el callado, como que el que usa el padre del cuento para convocar al agua. La soberanía femenina parece ilustrarse en la pierna de palo de Rita, en tanto índice monstruoso de la falta, de aquello que históricamente ha sido suprimido, reprimido o invisibilizado y sin embargo constituye una forma vicaria de enraizamiento a los escombros de lo real. En este punto, el fin pierde su connotación teleológica, que le daba sentido y finalidad a lo vivido para resolverse en mera escatología. El nuevo orden, en tanto, carece de cualquier afán refundacional. En él, la salvación se comprende de forma cínica y coyuntural: conseguir abrigo y comida y eliminar a quien quiera o pueda arrebatárnoslas. No es un renacer, sino apenas un perdurar, que por lo demás no hace sino que extremar, acaso un pelín, las condiciones en las que hoy realmente vivimos. Frente al tiempo lineal, emerge uno cerrado sobre sí mismo, que se plasma en el círculo, extremo visible de ese pozo sin fondo que se ha abierto. Frente al centro masculino perdido, la circunferencia que lo rodea, como señala Fray en su lectura del Apocalipsis, corresponde a lo femenino, que comienza a enseñorearse con aridez de los restos del mundo. Ellos se expresan en el agujero que Rita proyecta en la cabeza de su madre, como metáfora visual de su falta de inteligencia y que fagocita todo a su alrededor. Se observa en una madre que ha perdido uno de sus ojos y exhibe la cuenca vacía que parece abrirse hacia adentro como el cráter de un volcán, generando el espanto y el asco de sus hijos. Y está por último, en la misma matriz de Rita, cuando le llega la hora de gestar a su propia hija. Sí. Además de las náuseas, está esta cosa en el estómago, algo nuevo que para Rita tiene la forma de un círculo en medio del abdomen, en el lugar donde tendrían que estar los intestinos. El círculo perfecto, pulcro y no sangre. Parece haber sido horadado sobre la superficie insensible del cuerpo de una muñeca. En el fondo de ese agujero hay un motor que cuando se pone en movimiento tiene un enorme poder de succión. Rita siente que se va por ese agujero. Fin de la cita. La hija de Rita nace albina, como Noé, según el libro de Enoch.
pero a diferencia del patriarca, la niña no trae esperanza. Su rareza la convierte apenas en una moneda de cambio en un sistema donde el dinero, así como tantas otras cosas, ya no tiene valor. Voy concluyendo ya. Más allá de si creemos en ello o no, la Biblia es un elemento importante de nuestra tradición imaginativa, por lo que, considerada al margen de criterios doctrinales o históricos, sus estructuras míticas continúan dando forma a las metáforas y a la retórica de tipos de relatos posteriores. Como indica el historiador del arte, Malcolm Bode, aun cuando están apartados de un contexto cristiano tradicional, los fines del mundo pueden dominar los límites y, por tanto, también la forma, el tono y quizás hasta la sustancia del discurso secular. En esta lógica, y como hiciera notar Frank Kermode, los tipos apocalípticos, imperio, decadencia y renovación, progreso y catástrofe, signan nuestras maneras de hallar sentido. Una vez perdido el componente teleológico de la historia, que era aquel que nos permitía conseguir el fin como consumación y meta, cuando el final se experimenta como mero término, agonía, muerte, disolución, el relato secular del ocaso se vuelve subversivo, como señaló Louis Parkinson Zamora en su estudio de 1989, en tanto revela las aporías, los excesos e inequidades de nuestras sociedades. Aquí la referencia al poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal se hace ineludible. En su conocido poema Apocalipsis de 1965, reescribe el texto bíblico, sintonizándolo con las ansiedades de la época, con especial referencia a la injusticia social y a la amenaza nuclear. Una nueva actualización, a día de hoy, exigiría considerar con particular interés la condición femenina, variable significativamente ausente en el texto de Parkinson Zamora. Con condición femenina no hago eco de ningún esencialismo. Antes bien, aludo a la posición desplazada y subalterna de la mujer dentro del sistema heteropatriarcal. En este contexto, al interpelar de forma crítica el relato histórico, elaborado por hombres, dispensa en la obviedad, la voz femenina se vuelve disruptiva y provocativa. El monstruo, la monstrua, ya no es quien atenta contra el sistema ni quien genera las condiciones de su ocaso, es que lo narra, con ferocidad y precisión, pero sin pasión ni goce orgullo. Antes de concluir, quisiera mencionar otros dos ejemplos elocuentes de ello y que dan cuenta de una sintonía. El cuento Pasión, de 2018, de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, y la novela El libro de Eva, de 2020, de la mexicana Carmen Muñoz. Esta última se propone, desde la impunidad de la ficción, como una versión apócrifa, femenina, de las escrituras, que cuestiona, tacha y corrige la versión oficial. Con ello, Eva se reivindica como la gran gestora del avance de la vida y el progreso de su familia, mientras que Adán se revela como un hombre inseguro, irracional y mentiroso. Y tanto él como Noé aparecen como ladrones del relato, en tanto habrían falseado la verdadera historia del origen. Por su parte, la reescritura de Ampuero pone en escena la perspectiva de una mujer de los márgenes, vilipendiada e ignorada dentro del relato bíblico. La protagonista de su cuento, Claro Trasunto, de María Magdalena, lleva una piedra gris en el cuello que ha heredado de su madre. Apretándola, hace aparecer pan y pescado. Es capaz de elaborar un cuento milagroso que restablece la visión de un mendigo y resucita a un hombre al que reconocemos como Lázaro. Cuando matan al hombre, ese con mayúsculas, aquel que le han dicho que es tan especial, ella ingresa al sepulcro, le cede su piedra gris y al resucita. La voz narrativa, en segunda persona, amiga, date cuenta, lo resume así. Lo viste levantarse y sonreírte. Llevaba al cuello la piedra gris, es decir, se llevaba tu fuerza, tu sangre, tu sabia. La luz que entró en el sepulcro cuando él movió la piedra te permitió verlo por última vez, hermoso, divino, sobrenaturalmente amado. Él te miró, estás casi segura de que te miró y con tu último aliento te morías. Le dijiste algo, le llamaste, le tiraste la mano. La palabra amor se colgó del techo como una estalactita, pero siguió caminando al encuentro de sus fanáticos, que gritaban, se tiraban a la arena de rodillas, se cubrían los ojos con las manos, y no volvió la vista atrás. Fin de la historia. Desde la ficción fantástica,
Esta literatura cuestiona tanto el saber heredado de los relatos omnicomprensivos, oficiales y históricos, como la figura del narrador en tanto autoridad que reproduce esas verdades. Este último aspecto resulta especialmente relevante, y aquí vuelvo a focalizar en castellano, ya que hablamos de un sujeto femenino que es a la vez demiurgo y cronista de un nuevo orden. Es decir, no solo crea mundos, sino que además da cuenta textual de este proceso y sus consecuencias. Nótese que Dios no hizo tanto, ya que delegó en otros la narrativa de su cultura. Para concluir, creo que la mayor subversión de este tipo de relato posapocalíptico en tiempos de tanta apatía y desesperanza como los nuestros radica menos en la denuncia social que pueda contener que en la medida en que se nos muestra como un ejercicio gratuito, desapegado, improductivo e inconsciente, puro placer perverso, como una exquisita crónica dentro de un libro precioso, empastado, que se guarda en la biblioteca y que no genera puestos de trabajo. Como dijo hace algunas semanas el presidente chileno, el ultraderechista Antonio Kast, a propósito de la subvención estatal a la investigación en humanidades. En fin, lo que queda no es más que la narradora ociosa de un libro indolente y que por lo mismo nadie nunca llegará a financiar. Muchas gracias.